Juanito, vale, son las 7:30 de la mañana y vamos a iniciar el curso del Diplomado de Investigación Clínica. Y hoy toca, es para mí un placer presentarles a Marcelonga Pérez, como ella misma se llama, ¿no? Marcela Pérez es ni más ni menos que la presidenta del Comité de Ética Nacional y yo creo que es una de las personas que más sabe, modestia aparte, pero yo creo que es una de las personas que más sabe, o por lo menos la que más ha escrito con respecto a ética y todo eso. Entonces es para mí un honor estar aquí a tu lado, Marcelita. Gracias Gracias, por estar Sofito. siempre, siempre, siempre tan pendiente de la ética y tan comprometida. Y bueno, a Marce, amigos, le encanta verles la cara. No, no es cierto. Les encanta que prendan la cámara, ¿no? Para poder tener una interacción un poquito más social, amigos. Entonces, los que puedan, muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, Edmundo, muchas Lidia. gracias. Heidi, gracias por estar con nosotros, ¿no? Edmundo, muchísimas gracias. Y bueno, sin más, los dejo con la doctora en ciencias Marcela Pérez. Muchas gracias por tan rimbombante presentación. Hay muchas personas que saben muchísimo más que yo, pero soy de las que más les importa. Así que eso es muy importante, que estemos conscientes y que entendamos la relevancia de la biótica, porque la biótica luego como que la gente la siente la parte aburrida, la parte tediosa, en nombre o en palabras de algunas personas, la pajita del protocolo, ¿no? El copy-paste de protocolo en protocolo, en donde este protocolo cumple con la declaración de Helsinki y el reglamento de la Ley General de Salud y ya creemos que eso es lo que es la ética en investigación y pues nada dista más de la realidad que eso. El apartado de aspectos éticos de un protocolo no se limita a un parrafito o dos o tres, sino es el paraguas que revisa toda la investigación desde la idea, desde la concepción, que sea una investigación que vaya a ayudar a la gente, que implique una idea que vaya a ser relevante y que no sea pura curiosidad o ganas de resolver como dudas personales, sino algo que en realidad le vaya a ayudar a la gente. Y me gustaría hacerles una pregunta para ver más o menos como el terreno donde estamos parados. Yo les voy a ir llamando por su nombre. Me gustaría saber, en su opinión, ¿cuál es la razón por la que están aquí? ¿Por qué quieren aprender investigación clínica? ¿Por qué quieren aprender a hacer investigación clínica? A la hora de pensar en nuestras motivaciones personales, podemos identificar la necesidad de un curso un poco más intensivo en cuestiones de bioética y me voy a explayar un poquito más en eso después de escuchar sus respuestas, ¿ok? Eh, Nidia, Nidia, ¿tú por qué quieres aprender a hacer investigación clínica o a entender investigación clínica? Hola, buenos días, doctora. Bueno, pues hay muchos huequitos que quedan como duda, ¿no? Para investigar en cuanto a nutrición y que a mi parecer, bueno, pues sería importante, pero llevar una metodología, eh, pues no es, sí estricta porque así es la investigación, ¿no? Para no tener porque, bueno, yo mencionaba anteriormente que había hecho algunas investigaciones y de repente con este curso veo que me faltaran algunas cosas que eran importantes. Entonces, ir de la mano con cómo debe de ir la investigación tal cual, pues me ayuda, ¿no? A realmente llegar a lo que yo quiero. Entonces, ahora es validar un instrumento de medición que yo siento que eso falta, ¿no? Es un huequito que falta dentro de nosotros como nutriólogos y bueno, pues por eso quiero realizarla de manera adecuada, por eso estoy en este diplomado. Ok, entonces, a mí yo no estoy viejita como el doctor Rodolfo Rivas. A mí me pueden decir Marcela, Marcelonga, no hay necesidad
de utilizar títulos nobiliarios. Él sí Gracias. tiene muchas canas, miren. Entonces, en resumen, porque quieres aportar en las lagunas del conocimiento que hay en el área de nutrición, ¿no? En este momento con un proyecto específico, pero para aportar a los huecos en el conocimiento que hay en el área de nutrición. Ok. Heidi. Hola, buenos días. Yo primero, hace unos años, cuando leí artículos, yo decía, quiero saber si me están diciendo la verdad en los resultados. Eso fue mi primer duda y dije, quiero empezar a meterme a este mundo. Segundo, quise ayudar a los pasantes y residentes en sus protocolos porque los pobrecitos sufren de por sí con las guardias y luego sufren con algo que no desconocen y sufren porque nadie los puede ayudar. Esa es la segunda. Y la tercera, pues ya estoy metida en el mundo de la investigación. Estoy trabajando en el Centro de Investigación Médica del Sur del IMSS y aquí estamos encargados de hacer ensayos. Se supone que una médico y yo estamos encargados de hacer los ensayos clínicos con fitomedicamentos, cosa que no tengo ni idea. Entonces, por eso es que estoy aquí. Ok. Entonces, digamos que son 3 objetivos principales, ¿no? Para ayudar a los residentes con sus tesis, porque los aventamos siempre al ruedo así y realmente no tienen una preparación para poder hacer la tesis. Para entender de manera personal mejor la investigación, saber si están diciendo la verdad o se inventaron un cuento chino a la hora de decir sus conclusiones. Y para aprender a hacer bien investigación, porque pues la doctora está ya metida en ese mundo, ¿no? La aventaron también al ruedo, órale, a hacer ensayos clínicos. Y pues dice, espérenme, ¿no? Voy a empezar a aprender a hacerlos como debe de ser. Ok, perfectísimo. Ahora, Edmundo. Sí, buenos días. Pues igual, como la doctora, la necesidad inicial surgió del hecho de aprender de poder asesorar a los residentes en el desarrollo de sus protocolos de investigación. Debo de confesar que antes de eso la investigación no me gustaba, pero ahora me doy cuenta que es porque lo desconocía, no sabía cómo entrar a esta área. Entonces, ahora que estoy inmersa en esto, pues veo que me gusta, me apasiona y pues quiero ir más allá de eso. La otra, porque estoy problemas reales con pacientes y que pues no puedo partir de mi experiencia, necesito construir evidencia para ver si estamos haciendo cosas o no. Y la otra es tener en un mundo de tanta información, de tener un crítica lo que están diciendo para poderlo tomar en consideración o no para la de Eso último ya no lo logré entender muy bien porque se cortó mucho la comunicación, pero logré entender muy bien la primera parte y me quedo adicionalmente a los intereses en común con las compañeras, algo muy importante que es pues ayudar a los pacientes. ¿No? Que no se puede partir de la experiencia, sino que se tiene que tener un conocimiento científico y obtener conocimiento para ayudar a los pacientes con base en evidencia científica. Excelente. Paola. Hola, buenos días. Pues la primera vez que tuve contacto con la investigación fue justo en la universidad cuando me invitaban a participar en estudios, pero recabando la información. O sea, ese trabajo de leer expedientes tenía que hacerlo yo y recabar la información. En la residencia empezamos a ver, bueno, más bien a introducirnos en el campo de los artículos más recientes, donde nos hablan de estadística, de la P, de la chi cuadrada, de diferentes cuestiones estadísticas y me llama la atención. Desde ahí, poder entender o interpretar un estudio clínico, más bien, y darle como su relevancia o la importancia, qué tan significativo fue ese estudio. Ahí también en la residencia, pues empezamos a hacer la tesis, en la cual sí me cuesta un poco lo de la estadística, todavía no acabo de entenderle. Entonces fue cuando digo, tengo que tener un curso si quiero seguir con esto de hacer estudios
que tengan impacto en México, porque sí realmente hay poca publicación, pocos estudios, y no es lo mismo un estudio en otro país que en México. Entonces creo que también ahí también es un poquito de interés. Ok, entonces digamos que similar al resto de los compañeros, aprender a hacer investigación para poder aportar y generar estudios bien hechos. Ahora, creo que no coincide el nombre con la cara. Rojas Aquina Carlos. ¿Sí? No, está el audio. Rojas es apellido, ¿verdad? Sí, Rojas es apellido. Ah, entonces sí, ok, sí, no entendía muy bien cómo estaba eso. Ok, Sí, adelante, por favor. mira, soy Abel. Mira, realmente pues es para mí una oportunidad para entender hacer las cosas bien. De cierta forma, pues muchas veces nos encontramos ante retos clínicos para entender un poco más la enfermedad. No todo lo que se dice en los libros, no solo la hemerografía nos puede describir en cierta forma a los pacientes. Y realmente, pues, el fin último de el diplomado de investigación es iniciar la carrera para poder iniciar, empezar a escribir, ¿no? Empezar a escribir como mis otros compañeros mencionan, escribir para poder aportar algo más a la ciencia mexicana. Excelente. Y a ver quién más tiene cámara prendida. Isis. Bueno, pues a mí me interesa mucho, yo soy cirujana cardiovascular aquí en el Hospital de Pediatría del siglo XXI y principalmente mi objetivo es sacar evidencia de los casos que tenemos aquí, que se presentan en este hospital, porque generalmente no se han reportado nada acerca de lo que se ve aquí. Y yo creo que es muy importante primero crear la evidencia para posteriormente generar estrategias. Jovita, ¿nos puedes hacer favor de cerrar tu micro, porfis? Ok, entonces digamos que el principal objetivo sería compartir la evidencia, compartir la experiencia que tienen en el hospital para que les sirva a más personas y para empezar a tener una manera sistemática para tomar decisiones. Sí. Ok, perfecto. Alma. Hola, buenos días. Mi interés por la investigación, como ya han comentado los compañeros, es pues obviamente producir, pero también ayudar a los residentes, como también ya lo han mencionado, pero sobre todo porque me siento analfabeta en la investigación. De pronto a veces me preguntan algunas cosas, lo básico creo que más o menos, pero me gustaría saber más. Y de pronto me pongo a platicar con investigadores y saben muchas cosas. Y entonces yo quisiera entenderles bien de qué están hablando o por qué lo hicieron de tal o cual manera o por qué de pronto dicen que un artículo está mal elaborado. De pronto algunas cosas como que no las entiendo tan bien y no me quiero sentir así. Quiero aprender realmente investigación. Superación personal en cuanto a mejor entendimiento de Es los correcto. estudios clínicos. Ok. Bueno, yo les pregunto esto porque es importante conocer sus motivaciones si tienen claro que el objetivo o el fin último de la investigación es generar conocimiento que ayude a las personas. No, obviamente no podemos generar conocimiento si no sabemos hacer investigación correctamente. Si no tenemos un estudio que esté planeado de manera adecuada y que tengamos una metodología sumamente robusta, un plan de análisis estadístico adecuado, etcétera, etcétera, pues no podemos confiar en ese estudio. Es un foco rojo cuando las motivaciones son meramente personales, ¿no? Porque quiero ser una autoridad en el campo, porque quiero publicar en el New England Journal of Medicine, porque quiero ser rico y famoso, ¿no? Entonces, esas cuestiones son las que pueden llegar a hacer que las personas sean más susceptibles de cometer alguna conducta indebida con los participantes de la investigación. Entonces, veo que
la mayoría está aquí por motivación personal en cuanto a superación y poderle ayudar a sus residentes, pero nunca deben de perder el objetivo final, nunca deben de dejar fuera del contexto que el punto de hacer investigación, el objetivo, el fin último de hacer investigación es generar conocimiento que pueda ser aplicado en los pacientes para ayudarles y para que tengan un mejor tratamiento, que podamos colaborar en generar mejores técnicas de diagnóstico, conocer mejor los factores de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es saber que esto sí nos va a ayudar de manera personal a saber más, pero el objetivo final es ayudar a los pacientes, ¿ok? Hay algunas cosas que quedaron, me parece que medio inconclusas, aparte en la clase pasada, que me gustaría retomar antes de pasar a la discusión del consentimiento informado, que es lo que nos toca hoy. Y es el grado de riesgo de sus investigaciones según el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. Es frecuente que uno se invente el riesgo de sus estudios, ¿no? El reglamento de la Ley General de Salud solamente reconoce 3 grados de riesgo, que es 1, investigación sin riesgo. El segundo grado de riesgo que reconoce nuestro reglamento es una investigación de riesgo mínimo. Y el tercer grado de riesgo es investigación de riesgo mayor que el mínimo. Entonces, digamos que es sin riesgo, riesgo mínimo y riesgo mayor que el mínimo. Solamente esas 3 existen en nuestro reglamento. Luego uno escribe en sus protocolos de riesgo bajo, riesgo... se inventa uno ahí algunas categorías que no están documentadas o no están aceptadas en nuestro reglamento. Entonces, me gustaría saber qué tanto les queda claro el grado de riesgo de sus propias investigaciones. Cuando leemos, eso viene en el artículo 17 del reglamento de la Ley General del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, es el artículo 17, ¿sale? Ese lo tienen que conocer muy bien. Vienen descritos, digamos que en términos generales, los estudios dependiendo de su grado de riesgo, ¿no? Una investigación sin riesgo está considerada como toda aquella en donde se hace investigación documental, por ejemplo, cuando hay revisión de expedientes, o cuando se hacen cuestionarios que no tienen, que no tocan aspectos sensitivos de la conducta. Entonces, un cuestionario que tenga que ver con, por ejemplo, depresión, ansiedad, cosas que tocan cuestiones de la conducta, no podría ser clasificado como un estudio sin riesgo, aun cuando sea nada más un cuestionario, no se esté ni siquiera tocando a la persona. Un estudio de riesgo mínimo es aquel que en términos generales ocupa procedimientos o utiliza procedimientos que son rutinarios, ¿no? Del día a día en la práctica clínica, como muestras de sangre, como pesar, medir, cualquier cuestión que sea de todos los días. Y un estudio de riesgo mayor que el mínimo es cuando hay un procedimiento un poco más invasivo o hay un riesgo ligeramente mayor que en la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se utilizan rayos X, que no es lo mismo que nada más pesar y medir al sujeto, ¿no? Ya se le está aplicando radiación. O cuando hay una intervención o una modificación en las variables, cuando se aplica un tratamiento experimental, cuando hay aleatorización de tratamientos, digamos que ya estamos interviniendo. Pero no todo es blanco y negro. Hay veces que es un poco complicado clasificar nuestros estudios. Y dependiendo de la población, dependiendo del momento, un estudio que tal vez en papel, según el reglamento, podría ser clasificado tal vez sin riesgo, en ciertos momentos podría ser clasificado como un estudio de riesgo mínimo, tal vez, ¿no?
Pensemos en Nidia. Nidia puede aplicar instrumentos que evalúen la alimentación, ¿no? Por ejemplo, una frecuencia de consumo de alimentos, un recordatorio de 24 horas. Y digamos que eso es un cuestionario que no toca aspectos sensitivos de la conducta. El que alguien le pregunte con qué frecuencia come tortillas o con qué frecuencia toma leche, etcétera, etcétera. Digamos que en términos generales, según lo documenta el reglamento, podría ser clasificado como un estudio sin riesgo. No obstante, pensemos en una población que sea vulnerable, ¿no? Por ejemplo, imaginen que ya va a ser un estudio en adolescentes que tengan un trastorno de la conducta alimentaria, que tengan anorexia o que tengan bulimia. En ese caso, para ellas sí tendría una connotación psicológica relevante. No es lo mismo preguntarle a una chavita que tiene anorexia cuántas tortillas se come en una semana que preguntarle a una persona que no tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, como les digo, no todo es blanco y negro, no nos podemos ir sin pensar, sino en ética se utiliza mucho algo que se llama la casuística, ¿no? Igual que en la medicina, en donde tenemos, si bien tenemos reglas básicas y guías, tenemos que hacer una evaluación de manera individual. También, por ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos una investigación con muchos procedimientos que podrían ser clasificados por sí mismos como de riesgo mínimo. Llega un momento en donde ya son tantos, cuestionario, que si pesar, que si medir, que venga no sé cuántas veces a mediciones, que se le va a hacer un ultrasonido, que se le van a hacer preguntas durante 3 horas, se le va a hacer una evaluación psicológica. La suma de muchos riesgos mínimos tendría que valorarse y ponderarse para ver si no se podría clasificar como de riesgo ya mayor que el mínimo, dependiendo de las capas de vulnerabilidad de nuestra población. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto es que no podemos ver el grado de riesgo de una investigación como blanco y negro, dependiendo de lo que nos diga el artículo 17, sino que tenemos que ir un paso más adelante y analizar en la población en la que estamos haciendo esa investigación si realmente podría tener un mayor riesgo. Ahorita pasamos a algunos de sus proyectos para evaluar esto, pero antes de pasar a esto, con lo que yo quiero que se queden o que comprendan es que no se trata de evaluar el riesgo nada más por llenar en el protocolo qué grado de riesgo tiene, sino que el objetivo de identificar el grado de riesgo es pensar en protecciones para tratar de que no se llegue a un daño. El riesgo, la definición de riesgo es el potencial de daño a una persona. Entonces, si nosotros evaluamos riesgos, el objetivo de identificar esos riesgos es implementar acciones para evitar que se produzca un daño, ¿no? No se trata nada más de identificar el riesgo por identificarlo, sino pensar en qué voy a hacer para evitar que eso se convierta en un problema. No, para que no sientan que es nada más el llenar, el clasificar, el check, qué clase de riesgo es, sino sí tiene una utilidad. Vamos con sus proyectos. Doctora Liliana, ¿cuál sería el grado de riesgo de su proyecto? No sé, como que no se escucha, no se está conectando el audio. ¿Me escucha ahí, doctora? Sí, sí se escucha. Ok, buenos días a todos. Bueno, yo considero que mi riesgo quizás sería un riesgo medio, porque yo pienso hacer mi estudio enfocado con pacientes con VIH. Entonces, considero que ahí pretendo hacer un cuestionario por el tipo de estudio que yo quiero realizar.
y pues sí tengo que ser como muy prudente en el tipo de preguntas que tengo yo que realizar y aparte concientizar pues a la población, a mi universo, de la importancia de hacerles el cuestionario, que ellos acepten, convencerlos y sobre todo pues convencer también a esta población a que pues va a tener una importancia para ellos, un beneficio y un beneficio para, pues para lo que pretendo estudiar, ¿no? Básicamente mi título son enfocados a factores que nos determinan el diagnóstico tardío en pacientes con VIH. ¿Cuáles son esos factores que como sistema de salud nos retrasa? O igual pueden ser factores sociales. Entonces, yo siento que mi riesgo sí va a ser medio y pues sí tengo que ser como muy prudente en hacer pues el poder de convencimiento hacia mi universo que pretendo yo estudiar. Ok, vamos a tomar este ejemplo que está extraordinario. Entiendo que es evaluación de factores que hacen que se haga un diagnóstico tardío. Se les está diagnosticando tarde en la vida y queremos saber por qué. ¿No? Que de entrada, a ver. Isis, ¿existe el riesgo medio? Está apagado el micro, no sé. Es lo que comentaba en un principio, o sea, existe no, o sea, yo creo que o existe riesgo o no existe riesgo, ¿no? Existe estudios sin riesgo, estudios de riesgo mínimo y estudios de riesgo mayor que el mínimo. Ajá, este es un estudio de riesgo mínimo. O sea, se está enfocando en un cuestionario en donde se está tocando un tema que sí es importante para la persona a la que se va a estudiar. Si no, ¿puedo compartir? Sí, ¿verdad, André? Ahí está. Vámonos a leer. El objetivo de esto es que vean que no es tan fácil clasificar a veces el riesgo de nuestra investigación. ¿Qué clase de preguntas van a ir en ese cuestionario? ¿Qué se pregunta? Lo de diplomado. Doctora Lili, las preguntas... ¿Y me ayudas? No, 21. ¿Qué creen? Pero a las 12. Pero no sé cuántas horas se demoran. Ay, no, ya acabo ya para aquello. Y estaba, pero como 12:45. ¿Sí me escucha? Ay, es que se escucha más el otro, creo que es el micrófono de Carla Lucía, ¿o no? Ya, ¿verdad? Ya se quitó el ruido. Sí, doctora, adelante. Doctora, bueno, yo creo que todavía no he redactado bien el tipo de preguntas que pienso yo usar. Sin embargo, alguna que sí tal vez sería un poquito susceptible para pues, los pacientes. Quizá, ¿cuáles son los factores que limitan que una persona, sabiendo que es una población en riesgo y que tal vez pudiera como ellos de alguna manera solicitar a sus clínicas una prueba rápida para VIH, que es lo que nosotros tenemos. Y quiero saber también si ellos conocen que existen y cuál es su utilidad, para que ellos de manera intencionada las puedan solicitar y quizá esto nos ayudaría mucho a hacer un diagnóstico temprano. En mi hospital estamos captando a los pacientes ya con SIDA, ya inmunocomprometidos, y la tasa de incidencia va en aumento año con año. Y eso es lo que a mí me intriga y me pregunto por qué. Cuando ellos llegan ya inmunocomprometidos al hospital, llegan ya muy mal, con infecciones agregadas, obviamente por el estado inmunológico bajo que ellos presentan, y muchas veces fallecen. Gente cada vez más joven,
con estos diagnósticos, ya con neumonías donde ya no podemos rescatarlos, que están 2 o 3 días en el hospital, pero pues sabemos que esto ya cursó un periodo de ventana. O sea que quizá pudiendo haber hecho un diagnóstico temprano, podíamos haber evitado esto, ¿no? Eso es lo que a mí me intriga y pues me da como duda poder ayudar a los pacientes y, no sé, diagnosticarlos de manera temprana, mandarlos con el infectólogo, tratamientos que existen actualmente, que los tenemos en el IMSS, tenemos PRES también, profilácticos, tenemos pruebas rápidas. Y lo que más me preocupa es que también hemos captado embarazadas en el segundo nivel y ahí las hemos diagnosticado cuando ya van a tener a su bebé. Cuando también esto, pues por norma oficial también al hacer ellas su control prenatal, se les debe de ofertar una prueba rápida para evitar justamente eso. Entonces, el año pasado, entonces no sé si es un factor público, o sea, de salud o social. Esa es mi tendencia. Entonces, tomando ese ejemplo, vamos a leer la definición del reglamento, ¿de acuerdo? Una investigación sin riesgo son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental, retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencional en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifiquen y se traten aspectos sensitivos de la conducta. Entonces, aquí está en la rayita, ¿no? Si se le va a preguntar algo que tenga que ver con un aspecto sensitivo de la conducta, puede ser que ya no entre en la categoría sin riesgo, sino que pase al riesgo mínimo. La misma pregunta decía a una persona que no tiene VIH, si se le pregunta si conoce que en el IMSS hay pruebas rápidas, no tiene el mismo efecto psicológico que alguien que está hospitalizado con una neumonía que no le pueden controlar porque no se le detectó que no se le hizo un diagnóstico de VIH de manera temprana. Entonces, la misma pregunta en 2 poblaciones diferentes puede tener un efecto totalmente diferente. ¿Ven la relevancia de ver caso por caso? Si nada más nos quedáramos con esto de cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes, podríamos incorrectamente equivocarnos a la hora de clasificar el grado de riesgo, ¿ok? Yo en este caso, digo, no sabemos las preguntas porque todavía no está claro qué es lo que se va a preguntar, pero simplemente si se les va a preguntar si conocían que tenían la posibilidad de haberse diagnosticado antes cuando ya están en una etapa avanzada de su enfermedad, puede generar una respuesta psicológica importante. Entonces, de entrada, yo lo clasificaría como un estudio de riesgo mínimo, ya que sí va a haber tal vez ahí alguna cuestión psicológica. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo clasificar el riesgo de su investigación? Que estén ahí dudando si es de riesgo mínimo, riesgo mayor que mínimo. O lo tienen bien claro, o no tienen ni idea porque todavía no saben qué van a hacer de su protocolo. Que también eso puede suceder. Hola, buenos días. ¿Me escucha, doctora? Sí, se escucha. Sí, disculpe, tengo mala conexión en la señal y si prendo el video voy a perder el sonido. Y está bien, no pasa nada. Doctora, en este punto, respecto al riesgo mínimo, comenta aquí, en la toma de función, comenta la toma de función venosa para toma de muestra sanguínea, dice en adultos sanos. Por ejemplo, en un contexto de un paciente hospitalizado y el estudio se va a hacer con información que se obtiene de su estudio hospitalario habitual, pero el paciente está enfermo, claro, porque está hospitalizado, ¿se consideraría aquí en este rubro de riesgo mínimo, siendo que no está sano, pero considerando que de hecho esa información para clínica se tomó por la atención médica habitual que tendría el paciente? Esa es una extraordinaria pregunta. Ya es una pregunta más avanzada.
porque con frecuencia confundimos los riesgos de nuestra investigación con los riesgos de lo que implica su atención en el hospital. Si una persona ya tenía indicada una muestra, la toma de muestra de sangre para hacer medición de metabolitos, una VH, química, etcétera, etcétera, y nosotros tomamos la información de algo que ya tenía indicado, eso no implica ningún riesgo por parte de la investigación, porque eso se consideraría, como viene aquí en el artículo 17, revisión de expediente. Okay. Yo voy a tomar el dato que ya tenía indicado. Si ese paciente no tenía indicada muestra de sangre y yo se la voy a tomar, entonces sí es un riesgo que forma parte de mi investigación, porque solo se va a hacer con el fin de cumplir con los procedimientos de mi investigación. A veces pasa que uno se atribuye los riesgos de lo que ya tenían identificado, ¿no? Por ejemplo, pacientes que van a entrar a cirugía y para tomarles una biopsia y yo quiero un pedacito de un remanente de la biopsia. Bueno, esos pacientes ya tenían indicada la biopsia, entonces yo no me tengo que atribuir el riesgo de esa biopsia, porque ya, Claro. o sea, conmigo o sin mí, se la iban a tomar de todas maneras. En ese caso, el riesgo de la investigación sería del grado 1, investigación sin riesgo. Okay. Ahora, también esto es importante, ¿no? Por ejemplo, una punción venosa, si es una muestra de sangre que no exceda lo que se hace de manera tradicional. Por eso les digo que esto es nada más como una guía, no es exhaustivo. Digamos que lo que se hace de manera tradicional, el riesgo cotidiano de lo que se hace todos los días, es considerado riesgo mínimo. Todos los pacientes que están hospitalizados se les toma muestras todos los días, ¿no? Para ver cómo van evolucionando, entonces no es nada fuera de lo cotidiano. Si solamente para el estudio del compañero se fuera a tomar un tubo, 2 o 3 tubos más, tampoco es que yo lo clasificaría o cualquier otra persona lo clasificaría como investigación con riesgo mayor que el mínimo. No, porque entra dentro de los estándares de cuidado, entra dentro de los estándares de actividades de todos los días. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguien más tiene duda de sus proyectos? Este es buen momento para salir de esas dudas. Sí, doctora, esta es una pregunta. Sí. ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista de no sé, legal o no sé cómo expresarlo? El hecho de que yo en mi investigación ponga que es sin riesgo, de riesgo mínimo o mayor que el riesgo, porque a lo mejor yo de una forma simplista diría, pues la única diferencia es que si hago un estudio de riesgo mínimo o mayor que el riesgo, pues tengo que hacer carta de consentimiento informado. Y a veces por eso es que uno se va a la fácil y decir, no, pues mejor me pongo a diseñar estudios donde tenga que evaluar expedientes y así evito hacer la carta de consentimiento informado. Entonces, no sé qué implicaciones tiene eso. Si es más difícil que se apruebe un protocolo, obviamente si tengo que ser más cuidadoso en la redacción, no sé qué me podría decir de eso. Sí, esas son... Aquí nos podemos echar una disertación de 100 horas con este tema. Son preguntas muy complejas y muy válidas. Voy a tratar de ser lo más concreta posible para que no nos tardemos demasiado en esto porque acaba de picar el abejero el doctor. La colmena, el panal, ¿cómo se llama? El panal. Lo primero es, la carta de consentimiento informado se tiene que obtener en todos, según nuestro reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, todos los estudios tienen que obtener consentimiento informado. Antes, donde ahorita dice derogado, este artículo 23, la última modificación que se hizo al reglamento de la Ley General de Salud se hizo en 2014,
Aquí donde estaba el artículo 23, venía un apartado donde se podía eximir a los investigadores de obtener consentimiento informado en investigaciones que fueran sin riesgo o se podía hacer consentimiento verbal. Este artículo se derogó. ¿Qué significa eso? Que por ley, porque acuérdense que no todo lo ético es legal y no todo lo legal es ético, deberían de ir de la mano, pero no siempre van de la mano. Entonces, legalmente estaríamos obligados a obtener el consentimiento informado en todos los estudios, inclusive en los de revisión de expedientes. Eso es ridículo y es impracticable, es absurdo. No podríamos, o sea, no podemos obtener el consentimiento informado de personas que ya fallecieron. Tendríamos que buscar a sus familiares y echarles sal a la herida. Tendríamos que buscar por debajo de las piedras a las personas porque pues se sesgarían mucho los estudios si no tenemos todos los consentimientos de todos los participantes que cumplan con los criterios de selección. Entonces, el grado de riesgo no necesariamente en cuestiones legales está ligado a la carta de consentimiento informado porque por ley todos los estudios tienen que tener consentimiento informado. Ahora, con bioética tiene un recurso que es una carta compromiso en donde solamente aplica para los estudios de revisión de expedientes. Este recurso es un documento que es una carta compromiso de confidencialidad de los datos, en donde el investigador se compromete a resguardar los datos privados de los pacientes y de esa manera se puede eximir al investigador de obtener el consentimiento informado. Tenemos, la línea es muy delgadita entre qué es un estudio de revisión de expedientes y qué no es un estudio de revisión de expedientes. A veces muchos investigadores tienen al paciente enfrente o está el paciente en ese momento ahí, pero como solo van a tomar los datos del expediente, quieren meter este recurso en donde se les dé permiso de no solicitar consentimiento informado cuando perfectamente podrían hacerlo. En este caso, es moralmente incorrecto no obtenerlo, aun cuando sea revisión de expedientes, porque si tenemos la posibilidad de solicitarle a la persona el consentimiento para que nos deje revisar su expediente, tenemos que hacerlo. Eso es lo éticamente correcto. ¿Ok? Ahora, estamos acostumbrados a hacer lo fácil y no lo correcto. Es mucho más fácil obtener la aprobación del Comité de Ética y de Investigación para una revisión de expedientes que para un estudio experimental, por supuesto, porque los estudios que implican riesgo para los participantes pues son revisados con mucho mayor detenimiento, requieren una infraestructura muchísimo más grande, entonces sí, en efecto es más fácil que le aprueben a uno un proyecto de revisión de expedientes que una cohorte o que un estudio transversal prospectivo o prolectivo o un ensayo clínico, por supuesto que sí. Nada más que debemos de pensar en regresar a ¿cuál es el fin último de hacer investigación? Obtener información que sea válida, obtener información que sea generalizable y útil. Un estudio retrospectivo de revisión de expedientes nunca va a tener la misma validez científica que un estudio que se está haciendo en tiempo real, en donde se están recolectando los datos en tiempo real. No es lo mismo tomar la tensión arterial del expediente, en donde a lo mejor se tomó ahí a la carrera o a lo mejor ni se tomó y se registró la anterior, que hacer todos los procedimientos de manera estandarizada con un muy buen control de calidad en tiempo real. La información de un estudio prospectivo va a ser mucho más difícil de obtener, pero va a ser mucho más confiable y válida que un estudio de revisión de expedientes.
No sabemos que los expedientes no necesariamente tienen la mejor calidad en todos los casos, ni se registran de manera adecuada las variables, o puede ser que nos falten variables. Ahora, implicaciones legales. Voy a ver si lo tengo aquí a la mano. Con mucho gusto se los presento. A ver, archivo. Abrir recientes. Mientras, este silencio incómodo lo puede ir llenando Andrei con su sabiduría. Adelante, Andrei. No te preocupes. Pregunta, Marce. Aquí Ya, estoy. ya encontré. Hagan lo que hagan, si dañan a alguien en el proceso, con un estudio de revisión de expedientes. Pensamos en la doctora Liliana, que trabaja con una población que es muy susceptible de ser estigmatizada, muy, ¿no? Si ella hiciera revisión de expedientes y no hubiera una buena, un buen mecanismo de protección de datos personales y alguien sale dañado en el proceso, aún así puede estar, puede tener consecuencias legales. Esto es de la Ley General de Salud, el artículo 465. ¿Sí están viendo esto que dice Ley General de Salud? El artículo 465 nos dice que al profesional técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y en general a toda persona relacionada con la práctica médica que realice actos de investigación clínica en seres humanos sin sujetarse a lo previsto en el título 5 de esta ley, que el título 5 dice que hay que apegarnos a lo que dice el reglamento de la Ley General de Salud, se le impondrá prisión de 1 a 8 años, suspensión en el ejercicio profesional de 1 a 3 años y multa por el equivalente de 100 a 2,000 días de salario mínimo vigente en la zona económica de que se trate. Y si la conducta se lleva a cabo con menores, incapaces, ancianos, sujetos privados de libertad o en general con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se aumentará hasta en un tanto más. Entonces, a veces necesitamos saber, ¿y cuál es la multa si no lo hago? ¿No? ¿Qué pasa si me paso? ¿Qué sucede si me paso las reglas por el arco del triunfo? ¿Hay consecuencias? Pues sí, hay consecuencias. En cualquier investigación, ya sea ensayo clínico o revisión de expedientes, si alguien sale dañado por omisiones o por acciones del investigador, puede haber consecuencias legales. María Fernanda. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, yo tengo dudas respecto a mi investigación, porque justo ahorita comentaban que los riesgos que implican, no sé, el procedimiento cualquiera, ¿no? Internar al paciente, canalizarlo, y hay que diferenciar como el riesgo de la investigación como tal del riesgo cotidiano. Pero yo, por ejemplo, voy a tomar, o mi idea es tomar biopsia de un tejido. Yo soy otorrino y mi investigación va a algo como clínico y quirúrgico, porque quiero tomar biopsia de un tejido en pacientes que tienen otitis media crónica, que tienen perforación timpánica y que no ha cerrado la perforación de manera, o que no ha cerrado sola. Lo que yo quiero hacer es tomar una muestra de este tejido a la hora de hacer la timpanoplastía, o sea, en pacientes que ya están programados para timpanoplastía. Lo que quiero es tomar una muestra de ese tejido y estudiarlo para ver, uno, el estado basal en general de nuestra población, cuál es el estado de la mucosa del oído medio en los pacientes que tienen perforación, y después hacer como una asociación, porque no han cerrado, y dos, en las que sí tengamos éxito posquirúrgico, cuál fue el estado de la mucosa que benefició ese cierre. Ok,
¿cuál sería los riesgos de la cirugía? No se pueden atribuir a la investigación porque ya tenían indicada la timpanoplastia. Sí. Pensando específicamente en el tomar hacer el pellizquito de la muestra, ¿qué riesgo puede tener? ¿Sangrado? ¿Qué específicamente de esa acción de tomar la muestra? Es que en realidad esa es la otra situación. Como parte de la timpanoplastía, yo desbrido tejido para dejar tejido sano y ese tejido que yo quite es el tejido que voy a mandar a estudiar. Ok, en ese caso es el tejido remanente que ya iban a sacar, no se va a hacer una biopsia solamente para la investigación, sino el tejido que ya eliminan, ese es el que se va a mandar a patología. Sí. Entonces, no se teniendo agrega. en cuenta eso, Sí. justo era como saber qué riesgo es mi investigación, porque bueno, si considero la cirugía, pues sería un riesgo mayor al mínimo. Sí, no, porque la cirugía ya estaba indicada, entonces eso no entra en la evaluación del riesgo. Andrei tiene la respuesta a esta pregunta. Y sí habíamos platicado, justo la semana pasada la doctora nos presentó su ejemplo y decíamos que incluso podría incurrirse involuntariamente en el acto de modificar la técnica, ¿no? Ir más allá de los bordes o si eso sucediera, entonces sí está modificándose la técnica planeada de estándar a propósito de conseguir esto que quieres observar, ¿no? Los cambios, la condición tisular. Pero si uno trabaja con, digamos, el pellejito residual o el tejido que de por sí es en la práctica estándar lo que se obtiene, es decir, no está habiendo una variación y eso está controlado, es lo que decíamos también. Hay que tener la certeza de que no por el hecho de investigar ahora se sea más exhaustivo o más exigente con el borde tisular. Eso es algo que sí se tiene justo que aclarar, que no habrá una conducta modificada en intención de obtener más información de la que normalmente se obtendría si es que el tejido se obtiene haciendo la técnica quirúrgica estandarizada. Por lo tanto, no, el acto investigativo no representa una modificación del proceso y por lo tanto no lleva al paciente a un riesgo en sí, ¿no? El riesgo es el atribuible al proceso asistencial y es lo que Marce nos decía, ¿no? Nos cuesta mucho a veces darnos cuenta si ya estamos pisando el terreno investigativo o seguimos en el acto médico protocolario y habitual. Y bueno, es a base de hacer los ejercicios que nos damos cuenta de que ya pasamos. En este caso, mi opinión es que no está uno transgrediendo la técnica habitual y así lo tiene que asentar, pero así tiene que demostrar que no va a haber una modificación de esas pautas conductuales del cirujano que participe. Si es un solo cirujano o varios, podrían echarle más ganitas cuando es investigación y pocas ganitas cuando es rutina. Es parte de lo que se tiene que controlar o de lo que uno tiene que especificarle al sujeto que decide participar, ¿no? Sabes que te vamos a operar como a todo mundo, pero el tejido ya no se va a ir para el gato, sino se va a ir a histopatología y se le harán estudios especiales y eso le deja claro al sujeto que no va a ser expuesto a maniobras especiales o agregadas o modificadas. Creo que es de lo que va esta cuestión de definirle a él que no es un riesgo el participar. Ok, entonces sería, si realmente no hago nada diferente, por así decirlo, y solo ese tejido que en lugar de tirar a la basura mando a estudiar, el riesgo sería, más bien sería una investigación sin riesgo. No, es de riesgo mínimo. A ver, vamos a regresar aquí al reglamento. Una investigación con riesgo mínimo se considera cuando se colectan tejidos residuales, placa dental, cálculos, todo lo que ya se iba a sacar, pero se colecta,
¿no? Por ejemplo, en este caso, pues no está especificado que la muestra que iban a desechar del tímpano, pero entra dentro de este rubro, ¿no? Se está obteniendo, digamos que cuando pasamos a tocar un tejido, cuando tocamos a la persona ya es riesgo mínimo. Si nada más la vemos lejitos para preguntarle cosas, entonces pues ya estamos en el terreno de sin riesgo. En el momento en el que tocamos algo que él desecha, ya es riesgo mínimo. Entonces sería considerado de riesgo y de riesgo mínimo siempre y cuando quede perfectamente bien asentado que no va a haber ninguna modificación a la técnica quirúrgica, que se haría exactamente igual si entran o no entran al estudio. Ahora, tenemos una pregunta en el chat que dice, bueno, Jessica Leiva dice, hasta para tomar información de los expedientes se tiene que hacer una carta de excepción. Sí, exactamente, la que les dije que tiene con bioética. Les mandamos el archivo. ¿Tú lo tienes, André? Yo te lo mando para que se los hagas llegar. La carta que pide con bioética. No lo tengo, Marce. Si Te me la mando, compartes, ¿me lo haces subo. favor de subirla? Mil gracias. Y doctora Chimal dice, buen día, primero que nada una disculpa, la computadora, tiene problemas con su audio. Tengo una duda respecto a si existe la posibilidad de aplicar alguna encuesta o cuestionario a distancia, por ejemplo, vía telefónica, ¿es necesario el consentimiento informado y cómo se realizaría o es una práctica incorrecta de hacerlo a distancia? No, ya estamos en la época digital y se vale, por supuesto que se vale, pero eso no nos exime de tener consentimiento informado. En ese caso se podría solicitar que la persona pida, tenemos muchos huecos en la legislación, ¿no? Como que primero se presentan los problemas y así funciona con todo. Y atrás viene la legislación. Cuando se identifica que hay lagunas de cómo se regula algo, pues bueno, entonces ya viene una actualización de las leyes. En este momento no hay especificación en cuanto al consentimiento informado digital ni nada de eso. Digamos que en términos legales sí se tendría que obtener un consentimiento informado firmado por puño y letra. No obstante, el que una persona te conteste una encuesta a la distancia, pues ya está dándote su consentimiento de entrada, ¿no? Si no te cuelga el teléfono y sigue hablando contigo y te sigue contestando, está aceptando dar esa información. Pero de todos modos tenemos que tener un documento que avale ese consentimiento informado. No puede ser verbal. Tenemos que tener, por ejemplo, alguna herramienta como DocuSign o alguna cosa que tenga una firma digital, que tenga un sello digital, para poder estar, digamos, teniendo algún respaldo. Autentificar, sí. Sí, no está en ninguna regla, pero tampoco nadie se va a quejar o no, difícilmente habría pues sí, un problema legal si tenemos un sustento digital de que existe ese consentimiento informal. Ok, bueno, ya nos echamos una hora en esto y no hemos llegado al consentimiento. Ay, Andrei, ¿ves? Consentimiento informado. El consentimiento informado, igual que el apartado de aspectos éticos, en muchas ocasiones se piensa como que es nada más una hoja, ¿no? La hoja que yo agarro y la entrego al paciente y ahí léala, fírmele, me la regresa y ya, todo listo. Nada más alejado de lo que debe de ser un consentimiento informado que es. El consentimiento informado no es una carta, no es una hoja, no es un documento, es un proceso. Es un proceso que además no se hace o no implica un solo momento, sino es un proceso continuo. Puede ser que tengamos que reconsentir en algún momento en una investigación que sea de seguimiento. Voy a irme un pasito para atrás.
El consentimiento informado es un proceso en el cual el investigador tiene la oportunidad de brindarle la información al potencial participante en donde se le dé toda la información que necesita para poder tener una aceptación libre y voluntaria para formar parte de su proyecto de investigación. La carta de consentimiento informado es el documento escrito en donde se asienta que sucedió ese proceso de consentimiento informado porque hay firmas, etcétera, etcétera. Pero eso no se limita a eso el consentimiento informado. En el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación vienen los puntos que deben de ser incluidos en la carta de consentimiento informado, pero eso viene en todos los otros documentos regulatorios como la Declaración de Helsinki, como las pautas de SIOMS. Y en términos generales, a una persona se le tiene que explicar cuál es el objetivo de la investigación, cuál es la justificación de hacer esa investigación. Todo en términos coloquiales y muy sencillos. No se vale hablarle a la persona en términos científicos, aunque les cueste trabajo y les empiece a dar tic en el ojo, decir moretón, panza, dolor de cabeza. A los pacientes no se les puede hablar de hematoma, cefalea, etcétera, etcétera. Se les tiene que hablar en términos coloquiales. Se les tiene que explicar los procedimientos y de tal manera que los pacientes puedan tener una idea clara de lo que se están metiendo. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? ¿Cuántas veces los van a ver? Si les van a tomar una muestra de sangre, si les van a tomar 10 muestras de sangre, si les van a hacer un ultrasonido, si duele, si van a tener frío, si van a posiblemente tener claustrofobia, si les hacen un ataque o una resonancia. Todo lo que la persona necesita saber. No limitarnos a, usted va a contestar, le pediremos que conteste un cuestionario y nos dé una muestra de sangre. Bueno, esa muestra de sangre son 17 tubos y el cuestionario es de 45 páginas. O sea, eso no decía, ¿no? Ahí en la carta de consentimiento. Las personas tienen que saber desde el inicio a qué le entran. Y eso en muchas ocasiones me ha tocado escuchar que dicen, no, pero es que los voy a espantar. Bueno, es peor para ustedes que entre una persona a un estudio y cuando vea la realidad y ustedes ya se tomaron el tiempo de preparar todo el expediente y que a la hora de la persona te diga, no, espérame, yo no tengo tiempo de esto y se salga del estudio. Es peor. Entonces, además de que es lo éticamente correcto, avisar y que las personas estén realmente conscientes de qué es lo que va a suceder. También hay una motivación personal. No les conviene a ustedes que los participantes se salgan de su estudio porque lo que está sucediendo en la realidad no coincide con lo que ellos entendieron a la hora del consentimiento informado. Entonces, en los procedimientos se tiene que explicar absolutamente todo lo que va a suceder. Además, se les tiene que explicar cuáles son los posibles riesgos y posibles beneficios. Aquí es en donde la cosa se complica muchísimo, porque los riesgos puede ser que los tengamos claros. Obviamente, cuando estamos hablando de una investigación experimental, en donde se vaya a aplicar una maniobra, pues no somos adivinos, no tenemos bola de cristal. A veces se presentan acontecimientos adversos que no teníamos anticipados. Y eso nadie los puede culpar, ¿no? Se dice que el grado de riesgo de una investigación se evalúa a priori, no a posteriori. Entonces, solamente podemos decir lo que sabemos, lo que está en la literatura que es un riesgo. Lo que nadie prevé o nunca antes se ha presentado, no se le puede culpar a nadie, a menos de que haya una mala práctica que pueda ser muy bien identificada. Los beneficios, esos son los que son un reto importante.
Porque, por ejemplo, nos ponemos a ver, no, pues yo le voy a hacer un cuestionario, le voy a tomar una muestra de sangre, ¿y eso en qué me va a beneficiar? No, pues en nada, ¿no? Eso es para poder contestar mi pregunta de investigación. La gran mayoría de los proyectos no van a tener un beneficio directo. Vamos a regresar al proyecto de la doctora Liliana. A un paciente que ya tiene VIH, ya está complicado con un montón de infecciones, ¿de qué le sirve que le pregunten si está enterado de qué hay pruebas rápidas en las unidades de medicina familiar? A él de nada. La mayoría de los estudios van a hacer investigaciones que no tengan un beneficio directo. Y eso se vale. No todas las investigaciones pueden tener un beneficio directo para las personas. Si le están buscando 3 pies al gato y no le pueden encontrar un beneficio directo a su investigación, es posible que su investigación no tenga un beneficio directo. Siempre tiene que haber un beneficio para la sociedad y un beneficio para los pacientes que vengan detrás de ellos. Lo que no se vale es que haya riesgos y no haya beneficios, ¿no? Si le voy a hacer un montón de pruebas, un montón de cuestionarios, biopsias, el estudio tiene un grado de riesgo mayor que el mínimo y la persona no va a obtener absolutamente nada a cambio, ahí tenemos que replantear ese estudio. Siempre hay maneras de obtener algún beneficio, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un proyecto de investigación en donde les vamos a hacer algunas mediciones bioquímicas, pues bueno, el entregarle a la persona esas mediciones de la manera más expedita y hacérselas llegar a sus médicos o a su médico tratante, puede ser que ayuden algo a ajustar de mejor manera su tratamiento, ¿no? O, por ejemplo, si se van a hacer algunos cuestionarios y se identifica que la persona tiene algún problema de salud o que tengan tal vez algún factor de riesgo que pudiera atenderse de manera inmediata para evitar que se extienda o se haga más grande el problema, entonces tenemos que actuar y dar algún beneficio de esa parte. Entonces, dentro de sus tareas, Andrei nos va a recordar exactamente qué es lo que el cuarto entregable consiste en la redacción del riesgo y aspectos éticos. Y Andrei nos va a explicar un poco más. Sí, Marce, gracias. Y quisiera abundar esto del el modo en el que uno les plantea, es decir, no tendría que plantearse en la desesperanza de no hay un beneficio para ti, gracias por participar, ¿no? Justo decíamos que es llevar al centro del propósito al participante y a horizontalizarnos, es decir, ponerlo en la mesa de colaboración en la construcción del conocimiento. No es, venga para acá tu información y pues gracias, ¿no? Vas a estar por ahí en el apartado de gracias a todos los que nos donaron su información, sino justamente traerlo a una mesa continua de interacción que les lleve a esta satisfacción de participar en la construcción del conocimiento. Eso es de entrada una forma distinta de atraer, insisto, en la colaboración al participante. No estar en esta relación paternalista o vertical que solemos adoptar el personal de salud respecto a las dádivas o las soluciones que ofrecemos a las personas en los actos cotidianos. Aquí en el campo de la investigación tendríamos que plantearlo de esta manera a propósito de que es solo a través del análisis de esa información, de observarlos o incluso de intervenirlos y obtener un resultado que uno puede llegar a ese nuevo conocimiento. No hay otra manera. La verdad es que son imprescindibles los participantes, así no resulten físicamente beneficiados, ¿no? O en su proceso beneficiados, sobre todo si son trabajos retrospectivos. Pero no hay duda de que son personas imprescindibles y por ese mismo hecho es que se les tendría que hacer sentir así y no, pues, relegarlos a un cubículo para firmar un formulario.
Es decir, toda esta comunicación que uno debe tener como colaborador de una investigación, no necesariamente como el encargado principal, que es otro de los detalles que se tocan en los textos que les compartimos, en los que dejamos ver que para evitar coactuar o forzar o, valga la expresión, seducir a los participantes en cuanto a que, ándale, participa, pues soy yo, tu amigo, el doctor André, ni modo que no quieras ayudarme a mí, ¿no? Es decir, si detrás de esa retórica de te invito, aunque sea más grande tu riesgo que el potencial beneficio, pero que sea la persona que invita la que haga borrosa ese posible desbalance para que el participante acepte entrar, pues es una mala práctica, ¿no? Entonces, no perdamos de vista todos estos detalles que suelen ser comunes en estos procesos, ni que el investigador principal sea el encargado de directo de la obtención del consentimiento, de la discusión del consentimiento por un lado, ni que el menos enterado del proyecto también lo sea. Es decir, debe haber una equidad en el conocimiento y en la habilidad de acompañar al participante en su aceptación. Bueno, voy a compartir, si me permites, Marce, nada más para precisar el asunto del entregable antes de que pudiera el cuarto elemento que vamos a construir para avanzar en la construcción del protocolo consiste en el apartado de aspectos éticos, que ya hemos ido viendo qué forma tiene, el texto en el que se desglosan los 7 aspectos que hacen ético al proyecto, basados en el trabajo de Emanuel Ezequiel, y redactar el grado de riesgo del proyecto. Como decíamos, o sea, hay que hacer el ejercicio. Implica tener muy claros los objetivos y los procedimientos. De otra manera no podríamos asentarlo. ¿Es modificable? Pues sí, seguramente con el desarrollo del protocolo nos vamos a dar cuenta que el procedimiento tiene que ajustarse, modificarse, cambiarse de temporalidad, de direccionalidad incluso, etcétera. Pero con la idea que hasta ahorita han podido consolidar, hay que tratar de definir qué grado de riesgo basados en la Ley General de Salud. Y el segundo elemento de este entregable es la carta de consentimiento en sí, con el contenido ya que se recomienden los textos y que se ha hablado ahorita, pero es importante esto del lenguaje adaptado a la población. Es algo que nos cuesta mucho también y seguramente el primer documento resultante no va a ser el definitivo. Siempre hacer el ejercicio de leérselo a una persona que no es médica nos retroalimenta respecto a lo claro o entendible que pueda llegar a ser. Entonces, la idea es que redacten su formato con los estándares o los formularios, se me fue la palabra, los machotes que se les van a compartir. Ya hay uno ahí en la plataforma que es para adultos, se les compartirán los demás. Pero la idea es que hagan esta carta, se haga el ejercicio de presentárselo a alguien y hagan una breve relatoría de esa experiencia. Si eso nos llevó a hacer correcciones, siempre sucede, o bueno, nos ha tocado, a mí me ha tocado experimentar que uno cree que es impoluta y clarísima la explicación y resulta que nada más no hizo clic de entendimiento ese texto con quien podría parecerse un participante, ¿no? A un chico, a un adolescente, a una persona de edad mayor, a una persona a la que se lo tienen que leer para que ella pueda aceptar, por ejemplo, una persona adulta mayor, etcétera. Entonces, todo eso sí hay que considerarlo para que pues la carta sea en efecto esta herramienta que nos permite esta discusión. Y bueno, coincido en que no nos quedemos en la idea de que es un formulario por firmar, ni a prisa, ni sin leer, ni sin diálogo de interpuesto, ¿no? Gracias, Marcela. La fecha, el deadline es el 2 de abril a las 11 de la noche. Y agregaría a esto que acaba de decir Andrei, de que no lo veamos como una carta. Muchas veces dicen, no, pues ya tengo mi carta, ya la hice, ¿no? Ya no voy a tener ningún problema legal nunca porque tengo aquí mi papelito que me avala.
les diré que los abogados de los comités en los que he estado toda la vida dicen, si no tienes la carta, estás en un problemón. Pero aún teniendo tu carta, o sea, eso no te exime de si hay alguna mala práctica o algún problema que pueda ser importante. Aún con carta de consentimiento informado, si hay una mala práctica, o sea, con carta, eso no nos va a salvar de los problemas. ¿De acuerdo? Y Andrei mencionó algo importantísimo, que por eso les compartí la pantalla. ¿Qué es esto de quién puede pedir el consentimiento informado? Porque esto, por lo general, cuando estamos haciendo un proyecto de investigación, los alumnos son el médico tratante, el investigador, el estadístico, el editor de su tesis, son todólogos, ¿no? Pero no pueden pedirle el consentimiento a sus pacientes. El artículo 24 dice que este es artículo 24 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Si existiera algún tipo de dependencia, ascendencia o subordinación del sujeto de investigación hacia el investigador que le impida otorgar libremente su consentimiento, este debe ser obtenido por otro miembro del equipo de investigación completamente independiente de la relación investigador-sujeto. Entonces, ya voy a quitar esto. Van a decir, no, pero si soy yo sola contra el mundo, solo contra el mundo, nadie en mi servicio le gusta la investigación, no, estoy solitita, solitito. Bueno, vayan comprando cafecitos para sus compañeros, llevándoles galletitas, vayan haciendo amigos, porque no sé cuántas veces ustedes habrán visto publicadas en revistas de alto impacto, de estas famosas que no garantiza que sean buenas investigaciones, proyectos de investigación de un solo autor, ¿no? En donde diga, fulano de tal hizo este estudio de factores de riesgo de no sé qué, ¿no? Reclutamiento a cargo de fulano de tal. Colección de datos a cargo de fulano de tal, escritura a cargo de fulano de tal. O sea, así no es la investigación. La investigación es colaborativa. Tenemos que hacernos de un equipo de trabajo. Varias cabezas piensan mejor que una. Y por cuestiones éticas de que los pacientes, imagínense, Andrei, ¿no? Andrei es neuropediatra. Imagínense que ha logrado, hay una mamá que tiene a su hijo enfermo desde chiquitito, nadie le daba qué tenía, llegó con Andrei y Andrei dijo, él tiene enfermedad de Mengues, ¿sí es Mengues? Mengues. Y le empieza a dar su tratamiento que no recuerdo cómo se llama. Y el chavito empieza a mejorar, o sea, la mamá lo tiene aquí, ¿no? Le tiene un altar a San Andrei en su casa. Y Andrei llega con la mamá y le dice, señora, fíjese que quiero invitar a su hijo a que participe en un proyecto de investigación. ¿Creen que esa mamá vaya a decidir libremente? Lo que diga Andrei, lo va a hacer. O sea, no hay manera de que pueda tener una decisión objetiva, porque está embebida en esta relación de médico-paciente, en donde esa mamá ya le confía la vida de su hijo. Entonces, lo que diga el doctor Flores está bien. O sea, lo que diga el doctor Flores está perfecto. Entonces, no va a poder ser un verdadero consentimiento informado, libre y voluntario, porque ya está sesgada la manera en la que la persona recibe la información. Porque cuando una persona le pone el título de este doctor es el que me salva la vida, ya la persona pierde objetividad. Entonces necesita escucharlo de alguien más, ¿no? Como cuando nuestra mamá nos dice algo y no la pelamos hasta que nos lo dice alguien más. Es exactamente lo mismo. Te tiene que decir alguien totalmente ajeno para que realmente te entre y entiendas de qué se trata este asunto.
Entonces, no, ustedes no pueden pedirle el consentimiento informado a sus propios pacientes, porque entonces ya no saben qué va a hacer, si paciente o participante. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente y un participante? ¿Quién me puede decir eso? Esa está difícil, ¿verdad? Un paciente es una persona que está enfrente de nosotros para que le resolvamos un problema, está ahí para recibir la atención que está científicamente comprobado que sirve. Tenemos estadísticas para decirle, este tratamiento le ofrece un 70% de probabilidad de mejoría. Esta prueba diagnóstica tiene una sensibilidad de 80%. Ese es el paciente al que se trata de resolver su problema de manera individual, se toman decisiones con base en su propio bienestar. Un participante es alguien que se agrega a un proyecto de investigación cuyo objetivo es contestar una pregunta de investigación. No estamos tomando decisiones de manera individual para su propio bienestar. Si bien a la hora de entrar en un proyecto de investigación se tiene que cuidar el bienestar de todos los participantes, no se toman decisiones de manera individual porque hay un protocolo establecido. Se sigue ese protocolo para todos los participantes. Entonces, si ustedes están invitando a sus propios pacientes, van a estar ustedes mismos confundidos de a ver qué es esta persona, ¿es mi paciente o es mi participante? ¿Qué soy? ¿Médico? ¿Soy investigador? ¿No? O sea, van a entrar con el síndrome de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque son dos en uno. Eso puede ser muy problemático internamente. Ahora, hay más preguntas en el chat. Hasta para tomar información de los expedientes se tiene que hacer una carta de excepción. Sí, es correcto. Buen día. No, eso ya lo leímos. ¿Cómo se hace una carta de asentimiento en caso de población vulnerable, como es el caso de los niños? ¿Se puede prescindir en caso de que la condición del niño no lo permita, como en el caso de una enfermedad crítica? Bueno, de entrada, cuando la condición del participante no permite que dé su consentimiento o asentimiento dependiendo de su edad, siempre se va a tener el consentimiento de la persona que sea responsable de esa otra persona. Un niño, no todos los niños tienen que recibir o tienen que dar su asentimiento. En general se considera que es a partir de los 8 años cuando los niños van a tener suficiente capacidad analítica para firmar un asentimiento informado, ¿no? O sea, pasar como todo ese proceso. Eso no significa que a niños más pequeños no se les explique, no se les pregunte, pero no necesariamente tiene que haber un documento escrito de por medio. Hay niños listísimos de 4, 5, 6, 7 años que les pueden entender muy bien muchas cosas y se les tiene que explicar y preguntar, solamente que no habría una exigencia de tener un documento escrito de por medio. Cuando una persona no está en condiciones de dar su consentimiento o su asentimiento, no se pide, pero se tiene que tener el consentimiento de alguien más, ¿no? De si es un menor, pues de sus padres, si es un adulto que no tenga la capacidad porque puede estar inconsciente, porque puede tener alteraciones cognitivas que no le permitan tener un buen entendimiento de esa carta de consentimiento. Bueno, se pide que el familiar responsable sea quien dé su consentimiento. Y si la persona está en condiciones de poder interactuar, de escuchar, de preguntar, también se tiene que solicitar el consentimiento de la otra persona. Ahora, esto de población vulnerable no nos va a dar tiempo de tocarlo en extenso durante esta clase porque ya se nos va a acabar, pero tampoco me gustaría que se quedaran con la idea de que la vulnerabilidad, o sea, de que hay poblaciones vulnerables como si fuera una cuestión dicotómica de eres o no eres vulnerable, ¿no? Porque piensen en ustedes mismos. Van a salir de la clase y van a llegar a su servicio y son los amos y señores de su servicio y todo mundo los respeta y no tienen ni un gramo de vulnerabilidad.
Pero ¿qué tal cuando Andrei les haga el examen? ¿Son las mismas personas? ¿No? Pueden tener ahí un grado de vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad no es un sí o un no, sino son grados de vulnerabilidad, características que le agregan vulnerabilidad a las personas, pero no existe un claro grupo vulnerable porque todos podemos ser vulnerables dependiendo de la situación y del momento. Entonces, cuando un calificativo le aplica a todo mundo, entonces pierde la utilidad. Porque si todos somos vulnerables, pues entonces nadie es vulnerable. No es un sí o un no. No todos los adultos mayores pueden ser considerados igualmente vulnerables, ¿no? Yo no metería a un sujeto de 65 años que es directivo de una empresa, que tiene un seguro de gastos médicos mayores, que tiene buen estado de salud, que tiene una red de apoyo, igualmente vulnerable que un adulto de 55 años, desempleado, sin seguridad social, sin red de apoyo, con cáncer de pulmón, ¿no? A lo mejor uno ni siquiera entra en el grupo de adultos mayores, pero es una persona con muchos más grados de vulnerabilidad que el adulto mayor. Entonces, igual que con los grados de riesgo, la vida no es blanco y negro, ¿no? Sino tenemos que evaluar al grupo de personas que vamos a evaluar, porque puede ser que de entrada las llamemos vulnerables y no tengan tantas capas de vulnerabilidad, o al revés, ¿no? Digamos, pues es un grupo de adultos en edad de estar trabajando, pero pues tengan un montón de características que puedan limitar su autonomía y eso las haga más vulnerables. Entonces, la vulnerabilidad no se la compren como un sí o no, o grupo vulnerable o grupo no vulnerable. Pregúntenle a Leonardo DiCaprio en Titanic, ¿no? ¿No se acuerdan en la escena de la tabla? Pues, ¿quiénes son considerados normalmente los menos vulnerables? Adultos jóvenes en edad económicamente activa, ¿no? Los treintañeros, veinteañeros son los menos vulnerables. Pues a Leonardo, por ser de ese grupo de edad, lo dejaron que se congelara en el mar helado en vez de subirlo a las tablas flotantes y a los botes salvavidas. Entonces, pierde utilidad el ver la vulnerabilidad como un todo o un nada. Hay otra pregunta rápidamente. ¿Se puede poner que no aplica en los cuestionarios? No sé en qué momento salió esa pregunta. ¿De qué estábamos hablando, Nidia, cuando pusiste ese cuestionario? Eso. Sí, en la parte del consentimiento informado, en donde dice si hay beneficios o no, pues en mi caso no va a haber un beneficio porque es aplicar un cuestionario que evalúe los ítems. Pues ya, Andrei ya contestó a eso, ¿no? No se pone el drama de no, usted no tendrá ningún beneficio, o sea, se tiene que matizar y ya, pues no repito lo que ya dijo Andrei. Trabajo en equipo, sí, para los proyectos. En caso de mi proyecto se basa en la recolección de información de expedientes médicos, entonces agregaría una carta de excepción de consentimiento informado. Es correcto, a menos de que esos pacientes estén en tiempo real en el hospital y sí sea posible la obtención del consentimiento informado. Esa excepción del consentimiento informado solo aplica cuando no es posible obtener el consentimiento informado porque estoy revisando expedientes del pasado. Si son expedientes de pacientes que están ahorita ahí, sí se tiene que solicitar consentimiento informado. Yo también hubiera salvado a Leonardo. Y sí cabía en la tabla, ¿verdad? Bueno, pues 8:59, se nos acaba el tiempo. Por favor, no dejen de mandar sus tareas y Andrei tiene más anuncios o comentarios. Yo quisiera agregar nada más, Marce, retomar una expresión del doctor Edmundo al respecto de el proyecto no sería aprobado si uno tiene este tipo de fallas en la planificación o fallas en la visión ética. Y creo que es uno de los pasos importantes que se dan al participar en este tipo de programas.
que les decíamos, es apenas provocarlos, ¿no? Para que se vayan y le entren al posgrado. Aquí se da uno cuenta que no se puede acabar, no se puede agotar en una sesión todo aquello. Si habláramos con Marce de vulnerabilidad, pues nos tardaríamos todo el mes. Y la verdad es que es algo muy necesario. Pero bueno, retomar esto es darnos cuenta de que ya somos conscientes de que si bien no existe una policía de la ética, que esté todo el tiempo mirando si nuestra práctica o nuestra planeación de investigaciones es la adecuada o no, pues sí es ser conscientes de que existe un comité de ética en investigación en donde estamos y que el que no veamos que sesione no significa que no exista. Normativamente tiene que existir, y si estamos dentro del instituto o dentro de la Secretaría de Salud o en la Marina o en la Armada, debe haber normativamente un comité de ética e investigación que nos acompañe en esta parte de construir los aspectos éticos de nuestro proyecto, porque no todos lo manejamos y debe haber alguien asignado. Y si no hay alguien allí en el primer frente, existe una Comisión Nacional de Bioética que tiene como función eso, capacitarnos por un lado y por otro lado darnos soporte en la planeación y el entendimiento de nuestros proyectos éticos. Entonces, no creamos que aunque no haya en nuestro hospital, pues ya nos la brincamos, ¿no? En cuanto a que la verdad es que no tendría que llevarnos la idea de hacer un consentimiento o la idea de disertar sobre si nuestro proyecto es ético o no, a asomarnos a ver si hay alguien que nos lo vaya a revisar o no. La idea es que se construya desde el planteamiento, desde el surgimiento de la idea o la intención de investigar, pues una perspectiva ética. Cuando vemos de la validez científica, que es la que nos atrajo a muchos aquí en la idea de hacer un proyecto bonito, con buena metodología, con buena plan de análisis estadístico, todo eso abona a una de las 7 características éticas del proyecto, que es válido científicamente, y todo lo demás es parte de justamente el hacer que el proyecto tenga relevancia. Así que, bueno, yo creo que es darnos cuenta de que se ha dado este paso de no pensar que no habrá, si no hay alguien que esté atento de aprobar o desaprobar o sugerirnos modificar nuestro proyecto, entonces tendrá o podrá eludirse nuestra tarea como investigadores clínicos éticos, ¿no? Es ineludible y pensar que, más bien, quitarse de la idea de que pudiera de alguna manera sortearse esta revisión, a mí me parece que es súper relevante, ¿no? Para los que acudimos a este tipo de plazas. ¿No hay algún comentario extra sobre las tareas? Ya está, justo la acabamos de subir. Y con esto cerramos el bloque de aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Seguramente nos quedamos con las ganitas de disertar más cosas. Yo creo que es a través del Classroom y de los demos que se pueden ir aclarando más cosas. Hay documentos que se les subieron para hacer ejemplos sobre el asentimiento informado, el consentimiento informado en menores de edad, en poblaciones en condición de vulnerabilidad. Por ahí hay algunos documentos que les compartimos para que puedan enriquecer su acervo de herramientas para escribir el mejor consentimiento posible. Y ya en la siguiente semana cambiamos el carrete de información y nos vamos con los aspectos metodológicos. Empezaríamos con prueba diagnóstica y estudios de causalidad. Pero bueno, nuestra intención, les decíamos, era antes de entrar a esa parte un poco más estructurada o matemática, por decirlo así, tendríamos que haber llegado a este grado de reflexión y de conciencia al respecto de la relevancia de los proyectos que queremos plantear. Levantó la mano Isis. Adelante y gracias, Marce, por la palabra. Sí, nada más tenía la duda en que si nuestro proyecto no requiere de un consentimiento por ser revisión de expedientes anteriores, en la tarea se tenía que de todos modos desarrollar el consentimiento. Sí, vale la pena hacer el ejercicio para que de todos modos en algún momento de la vida van a tener que hacer un consentimiento informado, y qué mejor que comenzar a ejercitar el músculo del consentimiento informado. Ok,
Esa era mi duda. Muchas gracias. Listo, pues muchas gracias por quedarse hasta el final. Que pasen muy lindo jueves. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.